Pero ahora vamos a ir a un tema muy importante y muy cercano a nosotros, dado que somos una radio universitaria. Saludamos a la diputada Blanca Osuna. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Sabemos que usted ha estado trabajando intensamente junto con otros miembros de las comisiones respectivas en un dictamen para la creación de 3 universidades y además hay ya dictámenes previos. Cuéntenos un poco de esto en lo que han venido trabajando y qué significa puntualmente poder contar con más universidades en Argentina, ¿no? En el mes de diciembre del año pasado, el 1 de diciembre y el 22 de diciembre, mantuvimos la iniciativa de tratar en el recinto, en el plenario de la Cámara, la creación de 8 universidades nacionales públicas. Y eso producto de un trabajo intenso que llevó casi más de un año y medio, entre no solo la presentación de proyectos, sino la elaboración de estudios de factibilidad, de intercambio con académicos, con especialistas, con el CIN, con las propias comunidades que impulsan esas universidades, que son algunas de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos y de la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Madres de Plaza de Mayo, que es un instituto nacional hoy existente. La verdad que lamentablemente esas sesiones fracasaron, la oposición se niega sistemáticamente a la creación de universidades. Tenemos que tener en cuenta que en la historia de los 40 años de democracia, este periodo en el que todos nos preparamos para celebrar hacia diciembre, el único gobierno que en su ciclo no creó universidades fue Mauricio Macri, el tiempo que presidió la Argentina. De modo que la oposición mantiene una postura reactiva y negativa respecto a la creación de universidades, pero además con posiciones realmente agresivas, destructivas. Eso impidió que las sesiones del año pasado se concretaran, y el reglamento de la Cámara define la caducidad de dictámenes pasado un tiempo. Ese tiempo es 2 años, ese es el plazo, por lo cual 3 universidades de ese lote de universidades, de 8 universidades que queríamos crear, se dejaron de tener vigencia, y eso es lo que hemos hecho ayer con las universidades de la Cuenca del Salado, de Cañuelas, es Saladillo y Madres de Plaza de Mayo. Esas 3 universidades que forman parte de ese conjunto que vamos a insistir en su creación, ¿no? Diputada, usted seguramente compartirá con nosotros que desde antes, ¿no? Pero que en las PASO se ha reforzado muchísimo el discurso de la derecha argentina vía Milei, vía Burlich, sobre la necesidad de achicar el gasto público, y siempre comienzan por el mismo lado, ¿no? La salud y la educación. Claramente tenemos en el horizonte perspectivas por lo menos complejas. Sí, y no solo es lo del gasto público y ese concepto como ordenador para el desarrollo económico, que es el ajuste, sino además la concepción de qué es la educación, de qué implica el derecho a la educación. Creo yo son afines a una definición que bien sintetizó en su momento uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, planteando en términos absolutamente negativos: donde hay una necesidad no hay un derecho. Y que eso, pensar eso era un absurdo, ¿no? Creo que sobre ese criterio, más el desdecirse de cuestiones que están en la Constitución, digamos, como grandes definiciones fundantes de lo que somos como nación, la verdad que descreer de eso es plantear que el financiamiento, porque
digamos, una cosa es una gran definición, el derecho a la educación, y otra cosa es, en consecuencia, el plano operativo, cómo se hace para que el derecho a la educación realmente se concrete. Y ahí el Estado tiene que invertir, y tiene en la organización del sistema educativo nacional y de los sistemas educativos provinciales, tiene mucho para hacer en materia de recursos y en materia de formatos, de cómo ese financiamiento llega y se hace realidad. Entonces, pensar en voucher, por ejemplo, es justamente lo contrario, es plantear una cuestión de oferta y demanda en una política sensible como es la educación, y generar competencia entre instituciones educativas para captar esa demanda y poder autofinanciarse. Creo que eso realmente lo que descubre es esa concepción. Y creo que cuando nosotros planteamos la creación de universidades, lo que sucede es que estamos reafirmando una política distributiva donde obligamos, comprometemos al Estado Nacional a dar oportunidades reales para que en el acceso al nivel superior haya jóvenes, haya trabajadores, trabajadoras, haya personas adultas que a su vez en su momento no tuvieron oportunidad y que puedan cursar una carrera. Creo que eso, además de la dinámica y el impacto que tiene en las familias, sobre todo por una cuestión de cercanía, a veces, en la mayoría de las veces es primera generación de universitarios en un grupo familiar, también tiene impacto en las comunidades, ¿no? Eso uno lo ve cuando revista qué ha pasado con las universidades que se crearon, qué sucedió en su entorno, digamos, cómo ha sido los desarrollos investigativos, de asunción de problemas en la comunidad y de aportes a las soluciones. Creo que eso es muy bueno verlo en perspectiva también. Diputada, también quería una reflexión suya sobre el rol de algunos organismos de financiamiento internacionales, ¿no? Específicamente Banco Mundial, que tiene políticas muy definidas en torno a la definición de qué es educación. En más de un documento, y eso desde 2015 para acá, que es lo que yo tengo memoria, se ha hablado de la educación como servicio. Es decir, aquí ya nos empezamos a correr de este concepto que usted desarrollaba recién, el concepto del derecho a la educación. Claro, ¿no? Claro. Esto influye en el diseño de políticas públicas sobre educación en todo el mundo y también aquí. No, así es servicio, es además es una concepción que denota la historia que tiene la educación argentina y la referencia que tiene en cada uno de nuestros pueblos y en las ciudades más importantes y en las más pequeñitas. Ahí están las escuelas públicas, ahí están los servicios, y bueno, nosotros queremos que también las universidades sean cada vez más accesibles. El tema de la vecindad es un elemento, no es el único, pero es un elemento concreto, real, que efectivamente ha facilitado. Además, les cuento, aprovecho para comentarle que yo lo decía ayer en la reunión en el plenario, en su momento, en el año 2009, yo era senadora, presidía la Comisión de Educación del Senado, y llegaron al Senado las iniciativas de creación de universidades en el conurbano, y la verdad que la oposición de manera sistemática y negativa, igual que ahora, no votó, pero además denostó, planteaban que eran estafas, que no creían en esas creaciones. Si uno recorre, porque he tenido oportunidad de visitar las universidades que se crearon en ese momento, la verdad que son una maravilla. Bueno, hay también en la provincia de Misiones que se crearon en San Luis, en Chaco, en la Patagonia, y creo que todas estas universidades están planteando propuestas que realmente traccionan en presente y futuro la perspectiva, ¿no?, de mejor desarrollo de sus habitantes.
Por último, volvemos al tema inicial. ¿En qué punto queda entonces todo este proceso? Hay un dictamen, luego cuáles deberían ser los pasos y también la ingeniería parlamentaria necesaria para que esto continúe avanzando, ¿no? Bueno, ahora estamos trabajando fuertemente en generar los consensos necesarios como para poder llegar al recinto con el tratamiento de estas universidades. Uh-huh. Ese sería nuestro propósito. Perfecto. Diputada, como siempre, le agradecemos muchísimo la amabilidad que tiene de atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Charlábamos con la diputada Blanca Inés Osuna. Ella es diputada nacional, representa la provincia de Entre Ríos y, bueno, con una larga carrera parlamentaria. Ella misma lo contaba, ha sido también senadora por su provincia y como su origen está vinculado con la educación, siempre ha trabajado muy de cerca estos temas, ¿no? Por eso la llamábamos a partir de este dictamen que dio la Cámara de Diputados ayer en las comisiones de educación, entre otras, en torno de la creación de 3 universidades, proyectos que vienen desde hace ya rato circulando, sobre un total de 8. En esta ocasión el dictamen es para la creación de 3 universidades, la Universidad de la Cuenca del Salado, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que en este momento es un instituto que está trabajando y formando gente, y la Universidad de Saladillo. En la reunión plenaria de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda.